amados en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado en este lugar. Mis hermanos, voy a invitar a los que se sienten. Y en esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Quizás ustedes ya miraron, mis hermanos, el título. No lo sé, ¿verdad? A lo mejor sí, no lo sé. Pero el título, mis hermanos, que yo le puse a este tema, mis hermanos, es muertos vivientes. ¿Por qué muertos vivientes, mis hermanos? Bueno, quizás cuando alguien escucha, mis hermanos, esa palabra de muertos vivientes, pues puede pensar, ¿verdad?, que como una persona puede vivir estando muerta, ¿verdad? Quizás se nos viene a la mente, mis hermanos, pues en la película que lo hemos visto, ¿verdad? Aquellas personas que supuestamente andan caminando, ¿verdad? Y creo que ya parece que ya murieron. Bueno, mis hermanos, eso solamente pasa en las películas, ¿verdad? No puede haber una persona que haya muerto y que pues ande vagando por allí. Aún sabemos nosotros por la palabra de nuestro Dios que las personas que mueren, mis hermanos, pues así es como está destinado en un principio. Y mis hermanos, todas aquellas obras que hizo esa persona, pues si fueron malas, mis hermanos, también en el día de juicio, en el día que venga el Señor Jesucristo, pues no se va a levantar. Y aquellas personas que han hecho el bien, mis hermanos, al curso de su vida, mis hermanos, pues también van a tener una recompensa. Se dice, mis hermanos, en la Escritura que los muertos ya nada saben, porque su memoria y todas aquellas cosas que hizo en vida, pues ya no vienen, mis hermanos, a hacerlas, ¿verdad? Entonces, pero vamos a explicar un poco, mis hermanos, acerca de los muertos vivientes. Voy a explicar un poco, mis hermanos, ustedes también, quiero que, a ver si me doy a entender. Por ejemplo, los muertos vivientes, mis hermanos, pues son aquellos que están muertos, pues en una forma espiritual o la forma literal, ¿verdad? Dependiendo de cómo se explique uno. Y entonces, pues si son muertos, mis hermanos, por ejemplo, las personas que dejan todo el pecado, mis hermanos, todas aquellas cosas malas que ofrece el mundo, pues uno sabe que tiene que morir, hermanos, para el pecado, ¿verdad? Entonces, para el pecado estamos muertos. Pero cuando nosotros nos consideramos, mis hermanos, pues hijos de Dios, entonces estamos vivos, pero en lo espiritual, ¿verdad? Hablamos espiritualmente, estamos vivos. Porque la obra que nosotros estamos haciendo, mis hermanos, pues es para alcanzar la vida eterna por la cual estamos aquí también. Entonces estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo. Y al final, pues, lo que esperamos es vida eterna. En la otra parte, mis hermanos, vivos literalmente, porque aparentemente, pues en lo literal estamos vivos, ¿verdad? Y toda la gente está viva. Pero ¿cómo anda viviendo? Según su vida, cómo la está viviendo, mis hermanos, pues en este mundo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que espiritualmente pues no están, ¿verdad? No están recibiendo la palabra de Dios y andan pues dándole gusto a la carne, pues, y por lo tanto, mis hermanos, pues están muertos espiritual. Y al final de todo el curso de su vida, ¿qué es lo que van a encontrar? Pues muerte eterna. Es ahí, mis hermanos, donde pues debemos sabernos explicar un poco para que no vayamos a pensar, ¿verdad? Como una persona que ya murió y está viva, ¿verdad? Como que no procede, ¿verdad? Como que no está de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Y entonces, mis hermanos, pues por eso le puse muertos vivientes y al final vamos a darnos cuenta, mis hermanos, en qué situación estamos cada uno de nosotros. Y cómo nos consideramos, ¿verdad? Según lo que hemos aprendido y cómo la palabra de nuestro Dios dice que debemos examinarnos. Cuando nosotros nos examinamos, al paso del tiempo, en las predicaciones o estudiando la Escritura, nos damos cuenta que debemos examinarnos, ¿verdad? Por sí solos.
debemos hacernos un test, debemos, mis hermanos, mirar nuestra vida, cómo está delante de Dios y qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, ¿verdad? Si en caso de que no estamos bien delante del Creador. Y todo es para que nuestra vida, mis hermanos, pues sea mejor delante de Dios, ¿verdad? No delante de las personas, sino delante de Dios. Y entonces, mis hermanos, sabemos que esta muerte de la cual vamos a hablar, una parte, muerte literal, pues dice Hebreos, mis hermanos, Hebreos capítulo 9, verso 27, en donde también nuestra hermana Ceci me va a auxiliar con leyendo los pasajes, mis hermanos, que dice Hebreos 9, 27. Dice así: y de la manera que establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Amén, gracias. De la manera que está establecido, entonces dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? De esta muerte de la cual nadie se va a escapar y que nosotros mismos sabemos que pues las personas han experimentado, mis hermanos, al transcurso del tiempo. Desde que entró, mis hermanos, en el pecado al mundo por aquella pareja, Adán y Eva, hemos visto, mis hermanos, que allí comenzó, ¿verdad? Pues se ha establecido de esta forma y por la cual, mis hermanos, vemos que pues todas las personas van a morir, pues de esa muerte literal. Por la cual, mis hermanos, pues por más que hagamos, ¿verdad? Por así la gente buena o como la gente mala, mis hermanos, pues todos vamos a morir. Nada más que aquí la diferencia va a ser, mis hermanos, que los que hagan cosas buenas, ¿verdad? Los que hagamos cosas buenas o tengamos una vida, mis hermanos, pues bien delante de Dios, pues vamos a recibir pues aquella vida eterna que nuestro Dios nos ha prometido. Y la gente mala, mis hermanos, y las personas malas, las personas que no han entregado su vida al Señor, mis hermanos, pues también sabemos que cuál va a ser su recompensa, ¿verdad? También. Vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 5 y su verso es 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 12? Dice así: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó por todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. Ahí está diciendo el apóstol Pablo, mis hermanos, está diciendo que por un hombre entró el pecado en el mundo, mis hermanos, y que por ese pecado, pues la muerte, lo consiguiente viene la muerte, mis hermanos, y así pasó pues a todas las personas, pues que todos pecaron. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos damos cuenta entonces que en el principio se estableció esta ley, y de la cual, mis hermanos, pues ninguno pues se va a pasar, ¿verdad? Ninguno de esos pues va a saltar que diga, no, pues yo no voy a pasar por ese proceso. Nosotros sabemos bien que todo ese es un proceso y un día nacimos y un día va a llegar el momento donde pues vamos a morir, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, de esta muerte pues nadie se va a salvar, y de esa muerte sabemos, mis hermanos, que todos pues estamos destinados a morir. Solamente, mis hermanos, que pues así como el diablo siempre, mis hermanos, de un principio quiso echar por tierra pues esa creación de Dios, que un día la hizo, mis hermanos, perfecta, pues el diablo siempre ha querido, mis hermanos, destruir esa obra, y nosotros sabemos, mis hermanos, que de un principio así ha sido, y hasta el día de hoy pues el diablo siempre ha trabajado de la forma, mis hermanos, que ha querido, y con el interés, mis hermanos, de que la obra de Dios, aquella creación que un día fue, mis hermanos, perfecta, pues no sea más. Así que entonces, mis hermanos, vemos que pues esa fue la intención del diablo y siempre ha sido esa, mis hermanos, desde un principio.
Pero también estudiando la Escritura, nosotros sabemos, mis hermanos, que por esa misma razón también Dios ha preparado, ¿verdad? Siempre algo, mis hermanos, para remediar, para que el diablo pues no se salga con la suya, ¿verdad? Siempre ha buscado también. Así que todos vemos, mis hermanos, que le hacen la invitación a su Hijo Jesucristo, para que Él, mis hermanos, viniera pues a salvarnos, a salvar a la humanidad. Entonces, mis hermanos, vemos que por eso nuestro Dios pues también tiene un plan, por el cual, mis hermanos, pues ninguno se lo va a echar abajo, ¿verdad? Y entonces vemos, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la Escritura, vemos que el que preparó, mis hermanos, de antes de la fundación del mundo, pues fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya estaba preparado como el Cordero, como el que iba a intercambiar las vidas, ¿verdad? Que nosotros deberíamos morir y entonces pues manda a su Hijo a morir por cada uno de los seres vivientes, de los humanos. Y allí nos vemos, mis hermanos, vamos a mirar qué dice Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Qué dice ahí? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor a vosotros. Ahí nos damos cuenta entonces que nuestro Dios pues, tiene ese plan de salvar al mundo y manda a su Hijo, pero dice aquí con su propia sangre, ya ordenado antes de la fundación del mundo. Vamos a mirar qué dice, mis hermanos, pues San Juan. Vamos a mirar en San Juan, un pasaje que ustedes conocen, mis hermanos, que dice de tal manera, ¿cómo dice? De tal manera que dice San Juan capítulo 3, verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El 18, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, ¿qué dice? Mas el que no cree, dice, ya es condenado, porque no creyó en el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta entonces que hay salvación, hay esperanza, mis hermanos, para el ser humano, una esperanza de tener vida eterna, pero hay un proceso también. Nosotros necesitamos seguir un proceso, el que debemos seguir para poder obtener vida eterna. Dice que primero debemos ¿de qué? De creer, mis hermanos. Si nosotros no hemos creído, si hay alguien que no ha creído, mis hermanos, está lejos de obtener vida eterna. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero creer, mis hermanos, es obedecer. Porque dice el apóstol Santiago, mis hermanos, que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no habría diferencia. Entonces, mis hermanos, pues lo primero que una persona debe de creer para que pueda, mis hermanos, pues hacer las cosas que el Señor pues nos manda, ¿verdad?, hacer. Y de ahí entonces, cuando una persona, mis hermanos, cree, comienza a su corazón, ¿verdad?, a su mente, empieza a darle mensajes de que debe de cambiar, que debe de hacer, mis hermanos, las cosas que debe hacer, ¿verdad?, para encontrar la salvación. Entonces, cuando uno, mis hermanos, pues comienza ya nuestro corazón a hacer redarguido, ¿verdad?, comenzamos a ver que en nuestra vida debe haber un cambio, que así no vamos con la vida que lleva el ser humano, mis hermanos, pues va a encontrar muerte, pero si hace un cambio, mis hermanos, en su vida, puede encontrar la salvación a través del Hijo de Dios.
Así que entonces vemos, mis hermanos, que ese cordero, pues que vino a ser sacrificado por cada uno de nosotros, pues tiene poder. Que esa sangre, ese sacrificio tiene gran poder, pero si nosotros lo usamos como debemos de usarlo. ¿Qué dice San Juan capítulo 1, verso 29? Dice San Juan 1, 29, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces una persona, mis hermanos, pues que cuando se le hace ver todas aquellas cosas que no han estado bien en su vida, mis hermanos, pues que debe de haber un cambio, debe de cambiar, debe de hacer, entonces pues debe de tomar una decisión. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su predicación, mis hermanos, cuando le decía a aquellas multitudes de judíos y les daba a conocer de que también el maestro pues había muerto por ellos y que sus padres también eran aquellos que opinaron en su muerte, estuvieron de acuerdo, y que también ellos tenían que doblegar su corazón. ¿Qué es lo que dijeron, mis hermanos? Dice Hechos, el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que dijeron ellos cuando el apóstol Pedro les empezó a dar el mensaje? Según dice Hechos capítulo 2, verso 38. Recordemos que vamos siguiendo un proceso en esos pasajes que yo les he estado dando en un principio, y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Si nosotros cumplimos con ese proceso, mis hermanos, entonces vamos a mirar en qué condición estamos el día de hoy, y todas aquellas personas también que están entrando a conocer la doctrina de Jesucristo, que también debe de tener, mis hermanos, para alcanzar vida eterna, porque de otra manera, ¿cómo vamos a vivir, verdad? ¿Cómo vamos a obtenerla? Por ejemplo, dice el apóstol Pedro, en capítulo 2, verso 38, dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que hemos dicho? Que la persona debe de creer en el Señor Jesús y después debe de arrepentirse. Y también, ¿qué debe de hacer? Debe de bautizarse. El apóstol Pedro decía: arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Al Señor. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Cuando una persona se convierte, mis hermanos, al Señor, o debe de convertirse al Señor, mis hermanos, es una persona que va dejando atrás aquellas cosas que por costumbre lo había hecho, y que ahora ya en el tiempo futuro, cuando ya, mis hermanos, está siendo doblegado su corazón y está recibiendo a Jesús en su corazón, entonces quiere tener un cambio en su vida para encontrar pues la salvación. Aquí está diciendo, dice que se arrepientan y que se bauticen todos para recibir el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Si en caso, mis hermanos, tuviéramos, o la persona tuviera una duda de la doctrina o del Evangelio y de lo que se está predicando, entonces el Espíritu Santo ese va a ser su trabajo, de enseñarle a esa persona, a ese hermano, cómo debe de conducirse, ¿verdad?, en la vida, para poder encontrar pues esa vida eterna. Y entonces vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y su verso es 4. ¿Su hermana hace así? Dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Amén, gracias. Porque somos, dice el apóstol Pablo, porque somos
Todos los que hemos decidido, ¿verdad? Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él, con Cristo, a muerte. Dice, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros podamos resucitar, pero andando en novedad de vida. Así que entonces cuando una persona, mis hermanos, se decide seguir al Señor, también decide, mis hermanos, tiene que decidir, ¿verdad? No es que quiero seguir al Señor así como voy, así estoy bien. No, es que tiene que creer primero, tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, tiene que bautizarse y tiene que andar, como dice aquí, en novedad de vida, para que una persona pueda alcanzar la salvación. De otra manera, mis hermanos, nosotros nos damos cuenta que no puede, ¿verdad?, tener la vida eterna si quiere vivir una vida desordenada en el mundo. Si quiere tener vida eterna, pero quiere andar como quiere. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo no me quiero bautizar ahorita, me voy a bautizar en tal año. Tanto que se ha predicado, mis hermanos, del bautismo, que es muy importante, pero también es más importante, mis hermanos, tener una vida saludable delante de Dios. Porque no serviría de nada, mis hermanos, si una persona se bautiza y quiere vivir como quiera, ¿verdad?, en este mundo. Pero sí que una quiere tener una vida eterna y nosotros nos damos cuenta que eso no va a suceder, ¿verdad?, tener una vida eterna así. Así que entonces tiene que mirar todos esos detalles y necesita cambiar su vida para que pueda obtenerla. Vamos a mirar qué dice, mis hermanos, segunda carta de Corintios, capítulo 5. Estamos citando pasajes que ya hemos escuchado, mis hermanos, en otras ocasiones, pero estamos mirando, mis hermanos, el proceso que uno debe de tener. Y también necesitamos analizarnos también cada uno de nosotros en nuestra vida, qué hemos hecho al transcurso del tiempo hasta el día de hoy, cuál es el nivel que nosotros debemos de tener o que llevamos. Por ejemplo, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, mi hermana Ceci, ¿qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. De modo, dice que si alguno está en Cristo, de modo, mis hermanos, de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros debemos, como ya hemos estado analizando, nosotros podemos analizarnos otra vez, poder pensar en nuestra vida, cómo está. Nosotros mismos podemos preguntarnos, ¿hemos hecho bien? ¿Qué es lo que no hemos hecho? Porque se está hablando, mis hermanos, de una persona que ya llegó al bautismo, que ya se arrepintió. Una persona, mis hermanos, que ya decidió cambiar su vida y que está ahora transformando su vida para alcanzar, pues, la vida eterna que el Señor promete. Entonces, una persona que ya se bautizó y decidió cambiar, entonces dice que debe de ser una nueva criatura, una nueva persona. Y si alguno dice que está en Cristo, debe de ser así. Porque no puede decir, bueno, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, ¿verdad? Por cuántas personas hemos visto en el mundo que hay que aman a Dios. Cuántas personas, mis hermanos, dicen que son de la iglesia y aman a Dios y, bueno, ya nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Realmente lo que somos. Y a veces, aunque no se quiera juzgar, ¿verdad?, nos damos cuenta cómo es que anda la otra persona, ¿verdad?, cómo sus actitudes, su forma de vivir, su forma de ser ha cambiado o todavía no ha cambiado. Cómo nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, y no debemos de juzgar simplemente por lo que se ve, ¿verdad?, pero hasta ahí se queda. Pero cada uno de nosotros sí debemos de juzgarnos y debemos decirnos, ¿verdad?, si realmente hemos hecho lo que la palabra de nuestro Dios nos dice o nos falta algo.
Entonces dice que las cosas viejas, dice que esas sí deben de pasar. Deben de quedar atrás todas aquellas cosas que no nos permiten encontrar, mis hermanos, la salvación. Pero sí deben de pasar. Y a las cosas que uno está haciendo deben de ser nuevas, cosas diferentes, cosas que nos van a ayudar a encontrar la salvación. Dice 2 de Corintios capítulo 3, en su verso 16, dice así: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Aquí nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que es un proceso, no de un día para otro, pues se va a dejar todo. Tampoco podemos decir, saliendo del bautismo, vamos a decir, bueno, es que ahora ya soy una nueva criatura y ahorita ya ni una palabra torpe sale de mi boca. Ahora tenía otras costumbres, tenía otros deleites, tenía otras cosas en mi vida. Yo hacía esto, decía el otro. Cuando alguien me hablaba, pues yo me enojaba tan pronto. Cuando alguien me hacía algo, yo ya contestaba, y ahora ya no hago eso. Pero con el transcurso del tiempo nos damos cuenta, mis hermanos, que eso sí tiene que ir pasando poco a poco, porque si no, pues entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, verdad? Si no, entonces, ¿cuál es el proceso que nosotros debemos de llevar? Porque la esperanza que de nosotros, mis hermanos, es alcanzar la vida eterna, es alcanzar la salvación. Que el venir a guardar el sábado, mis hermanos, o guardar el sábado, estamos de acuerdo que se debe de guardar de tarde a tarde. Estamos de acuerdo que se deben de guardar los mandamientos. Estamos de acuerdo con todas las leyes del Señor que Él nos manda que hagamos. Pero una cosa es decir y estar de acuerdo, otra cosa pues que yo no lo quiera hacer, ¿verdad? Entonces miramos, mis hermanos, que si ese proceso nosotros llevamos, como nos estamos analizando, entonces vamos a ponernos en un nivel que nuestra vida ha cambiado o está cambiando, porque vamos a estar listos, mis hermanos, para entrar pues a la vida eterna. Pero cuando lleguemos ya para un paso para la vida eterna, mis hermanos, pues ahí vamos a darnos cuenta si estamos listos o todavía nos falta algo por hacer. Vamos a mirar qué dice Efesios. Pablo en los Efesios dice, en su capítulo 4, y su verso es 22. Las hermanas, así como dice. 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Amén, gracias. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que dejemos, dice, esa manera que teníamos antes de vivir. Y dice que esa persona que hacía todas aquellas cosas, dice que debe de quedar atrás. Nosotros nos damos cuenta que en el bautismo ahí se debía de haber quedado. Estamos seguros que si esa persona la dejamos que muera, no nos va a perseguir nada, mis hermanos, que en nuestra vida. Entonces ese viejo hombre dice que está viciado conforme a esos deseos, ¿verdad? Que son, ¿verdad? De error. Dice que ese hombre debe de quedar allá, esa persona debe de quedar allá. Esas cosas, esas costumbres, esos deseos, esas cosas que son malas delante de Dios deben de quedar allá atrás. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de la forma de cómo vivimos. Aquí podemos hacer una cosa, ¿verdad? En el trabajo podemos hacer otra. Con los hermanos podemos hacer una cosa, ¿verdad? Una persona, pero con nuestros hijos podemos hacer otra. Quizás no falta, ¿verdad?, que manejando en la calle
por ahí. No falta qué es lo que se nos pone enfrente de cada uno de nosotros y sucede algo, ¿verdad? Que no debería de suceder. Quizás estamos pasándola mal, ¿verdad? Nuestra vida, económicamente, no sé, en la familia, en el trabajo, en otras situaciones, en otros lugares. Y hace que uno, mis hermanos, pues no viva, ¿verdad? Como dice la palabra de nuestro Dios. Y esas cosas y esas costumbres y esos deseos, pues que vengan a resaltar y que nos vengan persiguiendo por tanto tiempo. Y que tengamos 10 años, 15 años, no sé, el tiempo que nosotros tengamos de haber escuchado la palabra de Dios, pero que esas cosas, mis hermanos, todavía sigan ahí atrás de nosotros como una sombra, ¿verdad? Y que no se puede despegar. Y esas cosas son las que nos van a, ¿cómo se dice? Nos van a quitar el paso hacia la vida eterna. Dice Efesios capítulo 4, verso 13. Aquí es donde nosotros debemos de ver si estamos listos ya para entrar a la vida eterna. Por ejemplo, si Jesucristo viniera, ¿cómo nos encontraría? Por ejemplo, dice Efesios 4, 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a una persona. ¿Cómo debe estar la persona? Perfecta, hermanos, hasta una perfección. Yo he dicho, ¿verdad? Que nosotros que escudriñamos la Escritura y que nos esforzamos día con día, el Señor, mis hermanos, dice allá en Primera de Pedro, ser santos porque yo soy santo. Hay un Apocalipsis que dice, el que sea santo siga justificándose y el que no, pues también siga haciendo, ¿verdad? Según lo que le pareciere. Pero el llamamiento siempre ha sido, mis hermanos, de que nosotros pues dejemos aquellas cosas que ofrece el mundo y que no son buenas. Y la transformación, mis hermanos, que el cambio que haya en nuestras personas, en cada uno de nosotros, en todo, podamos entrar, mis hermanos, para triunfantes para la vida eterna. Por ejemplo, si no viniera Jesucristo, pero muriéramos el día de mañana. Porque si nosotros moríamos el día de mañana, mis hermanos, para nosotros ya no vamos a esperar que si Dios tiene misericordia o no va a tener misericordia. Porque si nosotros morimos el día de mañana, nuestras obras que nosotros hicimos en el transcurso de nuestra vida, esas son las que van a venir a reducir y en el día postrero. Si nos levantamos, mis hermanos, pues entonces vamos a obtener esa vida eterna, porque de acuerdo a nuestra vivencia, así es como vamos a obtener ese galardón. Porque dice ahí el apóstol Pablo que hasta que todos lleguemos, porque todos hemos decidido entregar nuestra vida a Dios, porque todos, mis hermanos, tenemos esa esperanza de que un día podamos reinar con Cristo. ¿O habrá alguien, mis hermanos, que vino nada más a ver aquí, a pasarla muy bien, aquí nada más? O que alguien, mis hermanos, diga, bueno, es que yo parece que las amistades que yo tenía allá en el mundo, ¿verdad? Aquellos amigos, todos aquellos, pues, como que me aburrí de ellos y es por eso que cambié de vida y ahora, pues, quiero vivir una vida, pues, diferente. Yo creo que nuestra estancia, mis hermanos, por este mundo mientras vamos de paso debe de ser de mucho fruto para poder, pues, alcanzar la salvación, porque para eso hemos sido llamados. Porque todos llegamos o tenemos que llegar, mis hermanos, a esa perfección. Si nos encontramos en esta condición, hasta este momento, hasta este nivel, como se ha dicho, entonces ya estamos listos a un paso, mis hermanos, para entrar a la vida eterna. ¿Y quién va a decir, mis hermanos, que ya está listo para entrar a la vida eterna? ¿Quién puede decir, yo ya estoy listo para entrar a la vida eterna? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? ¿O habrá alguien, mis hermanos, que pueda decir, bueno, creo que todavía me falta un poco por hacer?
Creo que mi vida pues no ha sido tan desordenada, pero creo que todavía me falta un poco por hacer. Todavía pues como que me enojo, aunque sea más tardadito, pero como todavía como que me hace salir de mis, como se dice, ¿verdad? Como dice la gente, de mis casillas. Entonces debemos de trabajar, entonces tenemos que hacer algo en nuestra vida, tenemos que cambiar. Y entonces vemos, mis hermanos, que esa persona sí debe de morir porque no puede entrar al reino de Dios. Y entonces, si no puede entrar en el reino de Dios, entonces, ¿cómo estamos viviendo? Ustedes se imaginan una persona que ande caminando y que ya haya muerto, que nosotros sepamos que ya murió y que ande entre los vivos. No puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser así. ¿Cómo una persona va a andar caminando entre los vivos? Entonces, por fin, ¿está viva o está muerta? ¿Verdad? Si estuviera muerta, no anduviera aquí. Pero cuando hablamos, hermanos, de la muerte espiritual, mis hermanos, estamos hablando de una persona que no ha cambiado, ¿verdad?, rotundamente su vida. Y que todavía está entre nosotros y hay mucha gente así que está viviendo. Que aparentemente, mis hermanos, entre comillas, pues está viva y tiene esperanza, ¿verdad? Nosotros sabemos por la palabra de Dios que si nosotros tenemos una vida desordenada y estamos muertos espiritualmente, y por consiguiente, mis hermanos, pues la vida eterna está muy lejos de nosotros. Dice 2 de Corintios capítulo 2. Bueno, aquí, mis hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 2, en su verso 14 al 16. Miren, mis hermanos, esta parte que quizás no sea muy alentadora, pero creo que sí nos puede ayudar a reflexionar y considerarnos a nosotros mismos si lo que nosotros hacemos está bien delante de Dios. Podemos preguntarle a Dios, ¿verdad?, si a Él le ha agradado lo que yo he hecho durante mi vida. Desde que yo creí, le debemos de preguntar a Él, ¿estás de acuerdo? ¿Estuviste de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Si te agradó lo que yo hice? Cuando yo cantaba en la iglesia, cuando yo oraba, cuando yo hacía eso, hacía el otro, pues para mí eran cosas buenas, pero a veces uno hace cosas que no son agradables. Algunas nos damos cuenta, pero algunas inconscientemente. Pero dice aquí, mis hermanos, dice 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, 15 y 16, dice así: mas a Dios, gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Dice el 15, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El 16, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que su predicación y el evangelio del Señor Jesús que vino a enseñar, o la doctrina que hemos conocido que viene de Dios, despide un buen olor porque es una buena doctrina para salvación. Porque todas las personas que escuchen y hagan, mis hermanos, pues encontrarán, si siguen el reglamento, si siguen, mis hermanos, las indicaciones, va a encontrar, cualquier persona puede encontrar la salvación o la vida eterna, como se ha mencionado. Pero dice que nosotros que anunciamos el evangelio, nosotros que ha llegado, mis hermanos, el conocimiento a nuestra mente, dice que debemos de despedir. ¿Qué es lo que debemos de despedir? Según, mis hermanos, a los que se salvan, ¿qué es lo que debe despedir una persona que anda bien delante de Dios?
Así como el sacrificio que ha sido que fue y siempre fue un buen sacrificio para delante de Dios, tenía que despedir un buen olor, mis hermanos, para que el Señor se agradara de su pueblo. Allá como dice Romanos 12, ¿verdad? Uno que nosotros debemos de presentarnos delante de Dios un sacrificio vivo, que es agradable delante de Dios. Cuando una persona se sacrifica su cuerpo, mis hermanos, sacrifica todo, mis hermanos, todo lo da por Cristo, por su palabra. Entonces esa persona, mis hermanos, pues está haciendo punto de delante de Dios para ganar, mis hermanos, y para agradarle a Dios, ¿verdad? Y todas aquellas obras que hace, mis hermanos, le van a agradar a Dios porque está despidiendo un buen olor. Pero las personas que no llevan que llevan una vida desordenada, las personas que no se han entregado, que no han entregado su vida al Señor, las personas, mis hermanos, que quieren vivir su propia vida, que quieren tomar sus propias decisiones, las personas que no quieren acatarse a las reglas, a las leyes de Dios, ¿cómo están oliendo? Dice aquí, mis hermanos, que huelen a muerte. Las personas que llevan una vida agradable delante de Dios huelen a vida, mis hermanos, porque van a obtener la vida eterna, y huelen para vida porque sus acciones y sus obras todos pues están oliendo a vida, mis hermanos. Pero las personas que llevan una vida desordenada, mis hermanos, aquí en este mundo, después que ya escucharon la palabra de Dios, después de que ya hemos entendido que es el sábado, después de que hemos entendido que las fiestas está perfecto todo, pero en realidad, mis hermanos, pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Y nosotros sabemos también de cómo ha sido nuestra vida y de cómo la estamos llevando delante de Dios. Y si ha sido así desordenada y ha sido como nosotros hemos querido, mis hermanos, pues entonces sí debemos de preocuparnos porque estamos oliendo, mis hermanos, un olor a muerte. Porque al final, mis hermanos, nosotros porque ya sabemos la palabra de Dios, y las personas que no saben, porque también no saben. Y entonces no hay diferencia. Aquellas personas que no saben y nosotros sabiendo ya las cosas como las debemos hacer, pues también estamos en la misma condición, y aquellas se van a perder y también nosotros nos vamos a perder. Estamos pues a un paso también de perdernos, ¿verdad? Porque cuántas personas han muerto y cada día siguen muriendo tantas personas y sin esperanza, sin tener, mis hermanos, una esperanza de salvación. Y aquí, mis hermanos, pues vemos que la recompensa para todos los malos y para todos los buenos, pues mis hermanos, pues sabemos cuál es. Y ahora sí, ¿a cuál nos estamos acercando? Una persona que anda mal, mis hermanos, en su vida, pues es una persona que anda oliendo mal. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que una persona que se está descomponiendo, mis hermanos, pues no va a ser nada agradable, y que, mis hermanos, pues aunque nos saludemos y aunque estemos aquí todos los sábados y aunque hagamos cualquier cosa, pero la desobediencia delante de Dios es una, mis hermanos, y el Señor conoce todas las cosas. Así que nosotros podemos decir pues muchas cosas, pero nuestra vida, nuestras obras que nosotros hacemos delante de Dios, pues esas son las que van a darnos una justificación o no. Vamos a mirar qué dice Efesios en su capítulo 5, en su verso 14. Nuestra hermana Ceci, ¿qué dices? Efesios 5, 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén, gracias. Aquí entonces le está diciendo, hermanos, a las personas, ¿verdad? Que, como yo les dije en principio, estamos vivos en lo literal, pero si nuestra vida no ha sido buena delante de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y estamos allí, ¿verdad? Y aunque nos miremos cada sábado y digamos que estamos de acuerdo con todas las ordenanzas de nuestro Señor,
Pero si nuestra vida no ha sido buena, mis hermanos, estamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo dice, levántate tú que duermes, porque, mis hermanos, pues en lo espiritual, pues una persona está muerta y se tiene que levantar, porque para que pueda escuchar el mensaje, mis hermanos, y cambie su vida, necesita tener vida, mis hermanos, esa persona, y esforzarse, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo, que haya un cambio. Escuchábamos por la parte de la mañana, mis hermanos, que tiene que ser una persona transformada. Y una persona transformada, mis hermanos, no se le sale una palabra, como decía el apóstol Pablo, torpe de nuestra boca, ¿verdad? No, ¿por qué sale así? Bueno, si una persona le sale una palabra así, mis hermanos, es porque ha estado acostumbrada, ¿verdad? Porque eso no se quita así nada más. Pero cuando da trabajo, entonces es una persona que no ha estado acostumbrada a eso. Y podemos ver otras cosas, ¿verdad? Entre estas. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, levántate tú que duermes, levántate de los muertos para que seas alumbrado, levántate. Y nos habla a nosotros, mis hermanos, para que nosotros veamos en qué condición estamos y qué esperamos también, pues, en todo el tiempo que hemos estado aquí en la iglesia, en la localidad. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 de Juan, capítulo 2, y su verso es 28. Dice así: ahora, hijitos, perseverar en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Para que cuando él apareciere, pues no seamos confundidos, mis hermanos, en su venida, y que nosotros, mis hermanos, pues sigamos perseverando en la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Dice Apocalipsis, capítulo 21. Ya miramos el proceso entonces, y también ya nos analizamos en qué condición estamos y en qué nivel también estamos. Y solamente necesitamos echar un paso hacia la vida eterna, y si no, mis hermanos, pues hay que detenernos antes de echar el paso, porque no estamos seguros si vamos a entrar a la vida eterna hasta que arreglemos nuestra vida con nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, en su verso 4 y 5, dice así todos juntos: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y él que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.